Sean ustedes bienvenidos al seminario profético del libro de Daniel, capítulo 8, primera parte. Como siempre, antes de iniciar este seminario, que sin duda ha sido de gran bendición, principalmente para su servidor, queremos pedirles que nos acompañen a tener una palabra de oración. Oramos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la honra y suprema alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. En esta hora, Padre eterno, suplicamos humildemente el perdón de nuestros pecados. Limpia nuestros labios, purifícalos, oh Señor, cúranos de todas nuestras enfermedades. Queremos suplicarte, Padre eterno, por los enfermos que están en nuestro medio, dentro de la iglesia, en los hospitales cercanos a nuestro domicilio. Queremos suplicarte, Padre eterno, por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han de escuchar. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Quiero iniciar, estimados amigos y hermanos, abriendo la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, donde el apóstol Pedro, teniendo el testimonio y el cumplimiento de la profecía acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo, tenía la firme convicción y el conocimiento de que las profecías se habían cumplido. Pasaron sus vidas, él y los otros apóstoles, compartiendo esa fe con otros, y así edificaron la primera iglesia. Primera de Pedro 1:19. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Indudablemente, así como es importante el estudio del libro de Apocalipsis, lo es el libro de Daniel. Este seminario que hemos venido presentando en diferentes partes, con el propósito de que entendamos un poco mejor algunas cosas que a veces se pasan por alto. Seminario profético de Daniel, sabiduría y sueños de un príncipe hebreo en exilio. Capítulo 8, primera parte. Este tema lo hemos titulado El Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Y vamos rápidamente a la introducción de esta parte de este seminario. En el capítulo 7 vimos al profeta perplejo con la visión de las 4 bestias, diferentes una de otra, que subían del mar, de acuerdo ahí en el capítulo 7, versículo 3. En especial la 4ª bestia, que era de forma espantosa, sanguinaria, y que tenía 10 cuernos y que era muy diferente a las otras, versículo 7. Y que al contemplar los 10 cuernos, de aquí, que salía otro cuerno pequeño, de entre ellos, que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas, versículo 8. Y en las visiones, mientras miraba Daniel, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, y estando como testigos y ministros millares y millares de ángeles que le servían. El juez se sentó y fueron abiertos los libros, versículos del 7 al 10. La 4ª bestia fue juzgada y se fue llevado a cabo un juicio de ejecución en ella para ser quemada en el fuego, versículo 11. De igual manera o de igual forma, a las otras 3 bestias les fue quitado su dominio y poder, y se les prolongó su vida hasta cierto tiempo, versículo 12. Daniel seguía mirando en visión y vio como un hijo de hombre que fue llevado al anciano de días, versículo 13, y le fue dado gloria y dominio, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, versículo 14.
Dentro de la interpretación profética que Daniel le es revelada por el ángel Gabriel, el cual le dijo, las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, versículo 17. La primera bestia, un león con alas, versículo 4, y la segunda bestia, asemejante a un oso, por un lado más alto que otro, y en la boca 3 costillas, versículo 5. La tercera bestia, asemejante a un leopardo, con alas y 4 cabezas, que le fue dado dominio, versículo 6, y la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía diferentes dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, versículo 7. En el versículo 24 de Daniel 7, y los 10 cuernos, dice el ángel Gabriel, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los tres reyes derribará, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en caber los tiempos y la ley, y serán entregados a su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y en el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahora sí, vamos al capítulo 8. Esta es la primera parte de este capítulo que vamos a presentar con la ayuda de Dios. De antemano, quiero decirles que su servidor no es un especialista en profecía. Sin embargo, el Espíritu de Dios nos mueve a estudiar, a investigar acerca de este seminario del libro de Daniel, con el propósito de que seamos instrumentos de Dios dentro de su pueblo. Cualquier duda, cualquier aclaración que me hagan ustedes o alguno que tenga más conocimiento, con gusto voy a recibir, ¿sí?, esa aclaración o esa afirmación o diferencia que se presente por alguno de ustedes, siempre y cuando sea basado 100%, ¿sí?, en la Biblia. Vamos pues entonces a la primera parte de este seminario del libro de Daniel. Estando todavía en Babilonia y siendo rey Belsasar, Daniel tuvo otra visión. El imperio babilónico pasaba por tiempos difíciles en el ámbito político y social. Esto sin duda fue aprovechado por Dios para cumplir su palabra y sus propósitos divinos, siendo el año tercero del rey Belsasar cuando Daniel tiene esta visión. Ahora nos es posible fechar con precisión el primer año del reinado de Belsasar, que fue más o menos entre el 550 y 549 antes de Cristo, ahí en el capítulo 7, versículo 1. Y este tercer año va del 548 al 547 antes de Cristo. Por lo tanto, se puede ver que han pasado 3 años de este reinado de Belsasar. La luz que Daniel recibió directamente de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que él vio frente al río Ulai y el río Hiddekel, los dos grandes ríos del Sinar, están en proceso de cumplimiento, y todos los eventos predichos pronto llegarán a cumplirse. Vamos pues, una vez puesto el principio, esta primera parte del capítulo 8, quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de libros. Vamos al versículo 3 del capítulo 8
del libro del profeta Daniel. Tomen sus Biblias. Miren lo que dice la palabra de Dios. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. ¿Qué vio Daniel? Un carnero junto al río. Tenía dos cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Un carnero con dos cuernos. Sin duda, si consideramos el capítulo 7 de este mismo libro, donde se presenta, en vez de un carnero, un oso, con un lado más alto que el otro y con tres costillas entre sus dientes, podríamos decir que se refiere al imperio de Medo y Persia. En su previa visión, el segundo reino, como ya dijimos, había sido representado por un oso que se había levantado de un lado y que tenía tres costillas en su boca. Ambos símbolos se aplican, es decir, tanto el oso como el carnero con dos cuernos, se aplican a la doble naturaleza del reino de los medos y persas. Pero los diferentes cuernos del carnero dan una descripción aún más específica. Pues mientras el reino medo era el más antiguo de los dos, el persa creció en fortaleza y su posición en la historia debe atribuirse a una línea de reyes persas que empezaron con Ciro el Grande. Lo definido con el cual este símbolo es interpretado ilustra el hecho de que las escrituras son sus mejores comentarios. Es decir, la Biblia se explica a sí misma. Dijo el ángel, ahí en el versículo 20, el carnero que viste, teniendo dos cuernos, son los reyes de Media y Persa. Ahí en el versículo 20. Siendo que Babilonia caería pronto, es natural o es naturalmente omitida esta profecía simbólica. Los símbolos de esta visión empiezan no con Babilonia ahora, sino con Medo-Persia. El versículo dice que el carnero era más alto, o el más alto subió al último. El más alto subió al último. Media era un reino independiente mucho antes que Persia fuera sino una provincia subyugada. Después de Ciro, Persia llegó a ser el poder dominante y obtuvo mayor eminencia, de acuerdo a lo que dice Buch, ahí en Bot 111. Con referencia a Ciro, podemos nosotros ubicar que la palabra de Dios, cuando se refiere a Ciro, y que está registrada ahí en el profeta Isaías, Dios se refiere a él como su siervo. De esa forma podemos ver que aunque en las naciones reinan diferentes hombres como reyes, Dios es el que gobierna. Ahora, el versículo dice hacia el oeste, norte y sur. Estas tres direcciones de movimiento simbólico bien encajan geográfica e históricamente con las tres principales conquistas hacia el occidente por parte de Persia. ¿Cuáles fueron esas conquistas? Babilonia hacia el occidente en el año 539 a.C., Lidia hacia el norte en el año 546 a.C. y Egipto hacia el sur en el 525 a.C. Darío Istapes se fue hacia el norte contra los esquitios en el 513 a.C. Estas tres conquistas principales hacia el oeste corresponden bien a las tres costillas en la boca del oso medo-persa, ahí en el capítulo 7. Sin embargo, el oso no es descrito como saliendo en estas tres direcciones para hacer sus conquistas. Las costillas ya están presentes en la boca del oso cuando es descrito. En el capítulo 8 el carnero tiene que viajar en estas direcciones para hacer las conquistas. Hay una diferencia que se presenta en estas dos visiones, una que nos presenta en el capítulo 7 Daniel y
y la otra que nos presenta Daniel en el capítulo 8. Pero nótese los paralelos entre el oso medo-persa de Daniel 7 y el carnero medo-persa del capítulo 8. Ambas bestias eran asimétricas. El oso fue levantado de un lado, ahí en el versículo 5 del capítulo 7. Correspondientemente, los cuernos no eran del mismo tamaño, uno siendo más alto que el otro, ahí en el versículo 3, capítulo 8. También el oso tenía 3 costillas en su boca, que se cree representan de igual manera Babilonia, Egipto y Lidia, 3 naciones conquistadas por Medo-Persia. El carnero de Daniel 8 conquista hacia 3 direcciones: hacia el oeste, donde estaba Babilonia; hacia el sur, donde estaba Egipto; y hacia el norte, donde estaba Lidia. Según Goldstein, ahí en el año 1844. Ahora, ni había quien escapase de su poder, dice el versículo 3. Así como el carnero empujaba hacia el oeste, norte y sur, y ninguna bestia escapaba de su poder, también el imperio medo-persa extendió su dominio en estas direcciones. Cuando cayó Babilonia, 120 provincias reconocieron la autoridad de Ciro y Darío. Estas estuvieron sujetas y fueron añadidas, de modo que en la época de Asuero, esposo de la reina Esther, ahí en el libro de Esther podemos comprobar en el capítulo 12, versículo 17, el reino controlaba 127 provincias y se extendía desde la India en el oriente hasta el Mediterráneo en el occidente y desde el mar Caspio hasta Etiopía. En esa época era llamado un reino glorioso y el monarca era reconocido como su excelente majestad. En sus conquistas, Ciro barrió todo lo encontrado con una fuerza aparentemente irresistible. Vamos nuevamente al versículo 3 del capítulo 8 de Daniel. En el versículo 4 dice: y ninguna bestia podía enfrentarse ni librarse de su poder. Tan exitosas fueron sus conquistas que en la época de Asuero, ahí en Esther 1:1, el reino medo-persa, consintiendo de 127 provincias, se extendía desde la India hasta Etiopía, las fronteras de entonces conocido mundo. Y este carnero se engrandeció y hacía todo lo que quería y se ufanaba de ello, dice ahí en el versículo 4. El imperio medo-persa cubrió mucho más territorio que su antepasado Babilonia. Ahora, vamos al versículo 5 y 7, donde Daniel dice: mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste. Corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Daniel dice: mientras yo pensaba en lo que había sucedido antes, ahí del versículo 1 al 4, dijo el profeta: aquí hay un ejemplo para que todo aquel que aprecia la verdad y para todo el que tiene algún respeto por las cosas espirituales. Mientras yo pensaba, regularmente nosotros, cristianos, quizás comunes y corrientes, no asumimos una actitud reflexiva acerca de los eventos que suceden a nuestro alrededor. Pero el profeta dijo: mientras yo pensaba, dijo el profeta, aquí hay un ejemplo. Entonces, para que todo aquel que aprecia la verdad y para todo el que tiene algún respeto por las cosas espirituales.
Cuando Moisés vio la zarza ardiente, él dijo: ahora iré y veré esta maravilla. ¿Cuán pocos están dispuestos a tomar tiempo para apartarse de sus asuntos del mundo, de sus asuntos comerciales o placeres, para considerar los temas importantes que Dios procura presentarnos? El reino de gracia y el pueblo cabrío. El reino de gracia y el pueblo cabrío. Así se le consideraba al imperio medo-persa. El símbolo aquí introducido es explicado a Daniel por el ángel Gabriel. El macho cabrío es el rey de Grecia. Hace rato dije Gracia, ¿verdad? No nos confundamos. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, versículo 21. Respecto a cómo se ajusta este símbolo para representar al pueblo griego o macedonio, Thomas Newton observa que los macedonios, como 200 años antes de Daniel, eran denominados Aegiadae, o el pueblo del cabrío. Él explica el origen del nombre según es mencionado por autores paganos, como Cananus, su primer rey saliendo con gran multitud de griegos en busca de nuevas habitaciones en Macedonia, ordenado por el oráculo en llevar a los cabros como guías, y después, viendo una manada de cabras volando en una fuerte tormenta, él la siguió hasta Edesa y allí fijó el asiento de su imperio. Hizo de las cabras sus insignias y llamó a la ciudad Aejae, o el pueblo de la cabra. La ciudad de Aejae o Aejae era el usual cementerio de los reyes macedónicos. El océano al lado de Grecia es llamado el mar Egeo. También es muy notable que el hijo de Alejandro, por Roxana, fue nombrado Alejandro Aegus, del hijo de la cabra, y de algunos de los sucesores de Alejandro son representados en sus monedas con cuernos de cabra, según Thomas Newton en su libro de Disertaciones sobre las Profecías, volumen 1, páginas 303 y 304. El cabrío vino de occidente. El cabrío vino del oeste sobre la faz de la tierra. Es decir, Grecia se encontraba hacia el oeste de Persia y atacó desde esa dirección. El ejército griego barrió todo lo encontrado sobre la faz de la tierra. El cabrío no tocó tierra. Tal fue la maravillosa rapidez de sus movimientos que parecía volar de un punto en punto, con la celeridad del viento. El mismo tipo de velocidad es indicado por las 4 alas del leopardo en la visión de Daniel 7, representando a la misma nación, según Smith. Mientras que el carnero persa vino desde oriente y atacó hacia el occidente, el cabrío griego vino desde occidente y atacó hacia el oriente. Carnero y macho cabrío, dos animales usados en el santuario. Si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de los corderos o las cabras, será macho sin defecto. Nota: el carnero y el macho cabrío eran animales usados en los servicios del santuario en el Yom Kippur, es decir, en el día de la expiación. Por tanto, en Daniel 8, estos dos tipos de animal son usados no solo para representar dos imperios mundiales, sino para conectar al Hijo de Dios mediante la asociación al día de la expiación. Sin embargo, se aprende otra lección. Ese carnero y el macho cabrío originalmente simbolizan a Cristo Jesús, pero ahora en Daniel 8 ellos simbolizan poderes mundiales. Esto indica que la actividad de poderes mundiales controlados por Satanás procurarían usurpar el conocimiento de Cristo de las mentes del pueblo de Dios. Este intento, veremos,
Fue muy exitoso durante la época del cuerno pequeño, cuando quitó el continuo. Y el macho cabrío atacó furiosamente. Choler es el término sacado del inglés antiguo para ira. El lenguaje de este versículo presenta la completa sujeción que Alejandro el Magno hizo de Medo Persia. El poder del imperio fue completamente destrozado, el país quedó destruido, sus ejércitos hechos pedazos y esparcidos, y sus ciudades saqueadas. La ciudad real de Persépolis, cuyas ruinas aún se ven como monumento de antiguo esplendor, fue destruida por el fuego. Golpeó al carnero, ningún poder quedó en el carnero. Ese macho cabrío golpeó al carnero y ningún poder quedó en el carnero. Ese reino que había sido una vara en la mano de Dios para derrocar a Babilonia, profecía que ya se había pronunciado por el profeta Jeremías, y fue derrocado por su iniquidad. Se le había dado la oportunidad cuando estaba Nabucodonosor en el reino, pero repitió los pecados de Babilonia y a su vez tuvo la misma suerte el imperio medo-persa. Aunque los persas restauraron a los judíos en Jerusalén, de acuerdo a lo que dice Jeremías 25, 11 y 12 y Esdras 1, del 1 al 3, en el año 537 a.C., eso no pudo salvarlos. Es solo cuando las acciones o individuos continúan en un amor a la verdad. Solo cuando participan constantemente de las hojas del árbol de la vida, que resulta prolongada su existencia. El carnero y el macho cabrío se enfrentaron en un río. La primera triunfante guerra realizada por los griegos contra los medos fue en las riberas del Gránico, un arroyuelo de Asia Menor. Y esto fue en el año 334 a.C. Pero la victoria de Grecia ya estaba grabada en los libros de los cielos. La batalla en Gránico pronto fue seguida por la derrota del ejército medo-persa en la pasada de Isús. Y la derrota tercera y sobrecogedora fue en la llanura de Arbela. Nadie podría librar la debilitada causa del imperio medo-persa de las manos del victorioso Alejandro Magno, según Haskell. Persia quedó subyugada, el país devastado, sus ejércitos fueron hechos pedazos y esparcidos, y sus ciudades saqueadas. La ciudad real de Persópolis, la ciudad capital del imperio persa, sus ruinas siendo una de las maravillas del mundo actual, fue saqueada y quemada. Fue así como el carnero no tuvo poder para enfrentarse con el macho cabrío y nadie hubo que pudo librarlo de su mano, según Smith Dr. 153. Alejandro el cuerno notable. El cuerno notable entre los ojos es explicado en el versículo 21. Vamos a leerlo. Tomen sus Biblias. Y el macho cabrío, dice la palabra de Dios, es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey del imperio macedónico. Este rey fue Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Un preciso recuento del derrocamiento del imperio persa por Alejandro es dado en los versículos 6 y 7. Las batallas entre griegos y persas son mencionadas como siendo de sobremanera feroces. Algunas de las escenas son registradas en la historia con intensidad para hacer recordar la figura usada en la profecía. El carnero estando delante del río y el cabrío corriendo hacia él con la furia de su poder. Alejandro I venció a los generales de Darío en el río
Granicus en Frigia. Él luego atacó y venció a Darío en el paso de Isús en Cilicia y posteriormente lo derrotó en la llanura de Arbela en Siria. Esta última batalla ocurrió en el año 331 a.C. y marcó la caída del imperio persa. Mediante este evento Alejandro se hizo señor de todo el país. Tocante al versículo 6, el cabrío atacó al carnero que tenía 2 cuernos, que yo había visto como estando delante del río, y corrió hacia él con toda la furia de su poder. Thomas Newton dice, uno apenas puede leer estas palabras y tener alguna idea del ejército de Darío en pie, guardando el río Granicus, y Alejandro del otro lado con sus ejércitos entrando al río, nadando tras el arroyo y atacando al enemigo con todo el fuego y furia imaginables. Alejandro se yergue sin rival por sus veloces conquistas. Él era sino un joven de 20 años cuando la muerte de su padre Felipe de Macedonia, él fue heredero de un pequeño dominio y él unificó los estados griegos, se ubicó como jefe de estado y dirigió sus ejércitos en una serie de victorias maravillosas. En el espacio de solo pocos años fue reconocido como amo del mundo, el que se elevó a la más alta posición que el mundo podía ofrecer, cayó de igual y repentina manera. Él había conquistado reinos, pero no era amo de sus propias pasiones. Su amor a la alabanza lo llevó a ordenar que se le proclamara hijo de Júpiter, Amón, en Egipto, y su amor a la bebida causó su muerte a la edad de solo 32 años, después de un reinado universal de solo 2 años. Tal fue la suerte de uno que temía ni a Dios ni al hombre. El Altísimo gobierna en los reinos de los hombres. Vamos rápidamente al siguiente versículo, el versículo 8 del capítulo 8 de Daniel, que dice, tomen sus Biblias. Y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. El gran cuerno fue quebrado. El conquistador es mayor que el conquistado. El carnero Medo-Persia se hizo grande. El macho cabrío Grecia se hizo muy grande. Cuando fue fuerte el gran cuerno fue quebrado, versículo 8, la provisión humana y la especulación hubieran dicho, cuando él se vuelva débil, su reino deshecho por rebelión o debilitado por la lujuria, entonces el cuerno será quebrado y el reino desquebrajado. Pero Daniel lo vio quebrado, el reino roto. Daniel lo vio roto en el comienzo de sus fuerzas, en el cenit de su poder. ¿Quién representa ese cuerno? Ese gran cuerno, Alejandro el Magno. Cuando estaba en su mayor fortaleza física y mental, sus vicios, la lujuria y la alabanza a sí mismo, su egoísmo, lo debilitaron primero y lo llevaron a la muerte. A menudo sucede así con el impío. El cuerno de su fortaleza es roto cuando ellos piensan que se encuentran más firmes. Las Escrituras dicen, a través del apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, cuídese que no caiga. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre estar en constante comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Él nos dará siempre las fuerzas, la voluntad y el espíritu para andar en sus caminos y de esa manera estar seguros. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que subyugarse a sí mismos.
Después de conquistar nación tras nación, ellos cayeron, uno víctima de la intemperancia, el otro de la loca ambición. Surgen entonces 4 notables cuernos después de haber sido quebrado el gran cuerno. Después que murió Alejandro el Magno, o Alejandro el Grande, hubo mucha contienda entre sus seguidores tocante a la sucesión. Después de una lucha de 7 días, se acordó que su hermano natural, Felipe Aridaeus, fuera declarado rey. Mediante él y el pequeño hijo infante de Alejandro, Alejandro Aegus y Hércules, el hombre y fusión del imperio macedónico fue sostenido. Pero los jóvenes pronto fueron asesinados y la familia de Alejandro se extinguió. Entonces los jefes en comando del ejército, que habían ido a diferentes partes del imperio como gobernadores de las provincias, asumieron el título de rey. De inmediato empezaron a guerrear entre sí a tal grado que en pocos años tras la muerte de Alejandro, el número fue reducido a 4, el número exacto especificado en el versículo 8. Leemos el versículo 8. Tomen sus Biblias. Y este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo, y en su lugar salieron otros 4 cuernos de gran tamaño que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. 4 cuernos notables habrían de surgir hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 8. Esta, en sustitución del gran cuerno que fue quebrado, estos 4 cuernos representan a Casandro, quien gobernó Grecia y los países circunvecinos; Lisímaco, quien gobernó Asia Menor; Seleuco, quien tuvo Asiria y Babilonia, y de quien se originó la línea de reyes conocidas como los Seleucidas, tan famosos en la historia; y Ptolomeo, hijo de Lagus, quien gobernó Egipto, y de quien salieron los Lagidae. Estos gobernaron hacia los 4 vientos del cielo. Casandro tuvo las partes occidentales, Lisímaco las regiones del norte, Seleuco los países orientales, y Ptolomeo la porción sureña del imperio. Por tanto, estos 4 cuernos pueden ser llamados Macedonia, Tracia, que incluía Asia Menor y esas partes que se encontraban en el Hellesponto y la Bósfera, Siria y Egipto. 4 vientos del cielo, dice el versículo 8 del capítulo 8 del libro de Daniel. La manera hebrea de decir desde los 4 puntos cardinales, la manera hebrea de decir desde uno de los 4 puntos cardinales del compás, sin especificar desde cuál dirección. Vamos concluyendo esta primera parte del capítulo 8 del seminario del libro del profeta Daniel. A consecuencia del pecado que se originó en el cielo con la rebelión de Satanás y sus ángeles, la obra majestuosa y divina de Dios fue plagiada con la obra engañadora de Lucifer, que en primera instancia casi borró la imagen y semejanza de Dios en el hombre. No obstante, Dios, desde antes de la creación del hombre y la tierra, había logrado un plan de salvación para toda su creación e hizo pactos con su pueblo. La Biblia nos revela a través de Génesis de cómo el hombre fue dividido en 2 grupos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y mientras el plan de salvación apartaba del pecado a los hijos de Dios, Satanás ponía en los hijos de los hombres la oscuridad y vedaba sus ojos hacia la verdad con engaños sutiles y ofreciéndoles un mundo que en ningún momento le pertenecía. De modo que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6, versículos del 5 al 7. Y antes de que Dios trajera destrucción con el diluvio a esta tierra, encontró gracia en un hombre llamado Noé, el cual habría de ser transmisor de la misericordia y gracia divina por más de 120 años. No obstante, la semilla de la maldad, del pecado, continuaba en este mundo. Dios llamó a otro hombre a salir de su ciudad, de Ur de los Caldeos, a Abraham, el cual también Dios halló gracia e hizo un pacto. De este linaje Dios escogió a un pueblo, al pueblo hebreo, que más tarde se llamaría el pueblo israelita en honor a Jacob. De sus descendientes se formaron 12 tribus, de las cuales constantemente la mayoría se apartaba de la voluntad de Dios y provocaban a ira al Eterno. Ni ellos mismos se toleraban, al grado que estos se dividieron en el pueblo del norte y el pueblo del sur. Por su rebeldía y transgresión de la ley de Dios sufrieron consecuencia de sus actos. Hebreos 8:9. Vamos a esa cita, Hebreos 8:9. No con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios se desentiende de aquellos con los cuales hace pacto si no lo cumplen. De manera que fueron esclavizados primero por Egipto por 400 años, Génesis 15:13. Después Dios se acordó de ellos e intervino al cumplirse el tiempo, y por su gracia y misericordia los libertó de la esclavitud de la mano de Moisés y Aarón. Los guió y protegió a la tierra prometida a sus padres. Pero el pecado los siguió acompañando y cayeron en la idolatría constantemente, vagando por el desierto 40 años. Años después, a través del profeta Samuel, una vez ya constituido el pueblo, tanto en el aspecto religioso como político, optaron por ser gobernados por un rey terrenal en vez de un rey celestial. Jehová respetó su decisión y halló nuevamente gracia en su siervo David, quien mayormente hizo lo bueno delante del Señor. Después de su muerte, Salomón por un tiempo hizo lo bueno delante del Señor, pero como gozó de fama y riqueza, se corrompió también por sus mujeres, quienes la mayoría eran de origen pagano. Esto les trajo como consecuencia en imitar las costumbres y ritos paganos de otras naciones que no conocían a Jehová. Casi todos los reyes que tuvo el pueblo de Dios hicieron lo malo, incluyendo la idolatría. De modo que Dios permitió que fueran llevados al exilio por parte del rey Nabucodonosor del imperio babilónico, según Jeremías 25:9 y 11 y el capítulo 27, versículo 22. Y fueron liberados por Ciro el Grande, el rey persa, Jeremías capítulo 29, versículo 10. De modo que Dios ha estado interviniendo, con lo cual ha mostrado no solo al pueblo escogido por Dios, ¿verdad?, su amor y misericordia, sino también a todo el mundo y a toda su creación. En este pequeño resumen encontramos las razones y la importancia de las visiones del profeta Daniel, no solo del capítulo 2 y 7, sino también del capítulo 8 y de otros capítulos que veremos posteriormente. Dios ha empeñado su palabra a todo el universo y la gran mayoría de las visiones proféticas se han cumplido por intervención divina para que Satanás muestre su verdadero carácter ante todo el universo y ponga fin, borrando para siempre el pecado. Ahora, la relación entre el carnero y el macho cabrío. Si Daniel ha decidido utilizar los dos reinos del medio como personajes principales de su visión, es precisamente debido a su insignificancia. Su atención principal, en realidad, no está en los reinos, sino en los dos animales, el carnero y el macho cabrío. Su revelación se vuelve significativa en el contexto de la fiesta judía anual más grande, el Yom Kippur,
el día de la expiación. Levítico 16:5. El Yom Kippur tenía como sacrificio tradicional la doble ofrenda de un carnero y un macho cabrío. Más allá de sus representaciones de los reinos medo, persa y griego, los dos animales además evocan el día de la expiación. La atmósfera levítica aún se define más en las relaciones del cuerno pequeño, que implica el sacrificio diario, el pecado y el santuario, de acuerdo al capítulo 8, versículo 11 del libro de Daniel, versículos 11 y 12. El pasaje hasta menciona el mayor oficiante del sistema sacrificial, el sumo sacerdote. La palabra hebrea traducida como príncipe o superior, ¿verdad?, es el término técnico para el sumo sacerdote, según Esdras 8:24. En el contexto del libro de Daniel, la palabra se refiere a Miguel. Daniel capítulo 10, versículo 5, versículo 13 y Daniel 21, más bien versículo 21 y capítulo 12, versículo 1, quien está vestido de lino como sumo sacerdote y que oficia durante el día del Kippur, Levítico 16:4. Secretos de Daniel, páginas 125 y 126 de Jacques Douglas. Finalmente, esta primera parte de la visión del capítulo 8 del profeta Daniel, además de lo ya mencionado, nos da una idea del tiempo según el reloj divino, y quizás considerando las actividades y sacrificios que se llevan a cabo en el santuario terrenal, figura del verdadero santuario celestial, como nos lo muestra en Levítico 16 del 1 al 16. Podremos acercarnos a saber que el tiempo del fin está a la puerta, y yo digo amén. Jesús ha hecho ya sacrificio, siendo personalmente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y como sumo sacerdote, según Hebreos 4:14, 6:20, 7:17, versículo 21 y capítulo 8, versículo 1. Ha estado haciendo expiación y ofreciendo, es decir, Jesús en el cielo ha estado haciendo expiación y ofreciendo su sangre para el perdón de los pecados de su pueblo e interceder por el mundo también en el lugar santísimo, mientras haya tiempo. Por lo que, para completar su obra de expiación por los pecados del mundo, solo falta completar la última fase en el santuario celestial y su extraña obra en el tribunal celestial de todos los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero, además de quitar el dominio y poder y ejecutar el juicio divino a la primera bestia y a Satanás, junto con el falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis. Y con esto, estimados amigos y hermanos, llegamos al final de esta primera parte del capítulo 8, esperando sus comentarios y preguntas, y si alguno tiene duda sobre lo que hemos expuesto, le voy a pedir de manera encarecida lo ponga ahí en la página para que podamos juntos, ¿sí?, aclarar cada una de sus dudas o afirmar lo que él nos exponga, siempre y cuando esté en la Biblia. Gracias por todo. Hasta pronto, y los invitamos para que nos acompañen en la segunda y tercera parte de este capítulo 8 de este seminario profético de Daniel. Hasta pronto.